Teleimpacto, lo que necesitas saber. La gente victimiza mucho a las mujeres. No es así, ya Margarita no es lo mismo. Como siempre, las gracias por su compañía de cada día aquí en Por la Mañana. Hoy es jueves y estamos a 26 de octubre del año 2017. Buenos días, Alexander. Buen día, ¿Cómo te amanece? Buen día, ¿cómo están las cosas? No, mirando que ya, como que se está empezando a sentir, veo que ya empezaron a publicar anuncios de los de Black Friday. Ah, el Black Friday. Sí, Sí, es que la cosa está lenta y los comerciantes sí, andan buscando la manera de cómo incentivar el motivar comercio, el motivarlo. consumo. Claro, porque es que la gente se le está haciendo pesado hacer compras y cosas. Claro, tiene que ver también con que no hay tantos recursos, de que la situación, los alimentos sobre todo están carísimos. Y eso es lo básico, la gente está comprando lo básico, lo necesario y adquiriendo también los servicios básicos. Yo no sé, pero yo pienso que debe de producirse un pacto entre el sector privado y el sector público. Yo veo al sector privado presionando por la eliminación de un conjunto de instituciones que ellos entienden y lo calculan en que si yo cuántos mil millones lo que el Estado pierde por esas instituciones. Pero yo pienso que puede producirse algún acuerdo entre el sector privado y el sector público para que el sector privado absorba una parte de esa. ¿Y cómo que, por ejemplo? Y ¿A qué usted se refiere? Porque no estoy entendiendo. Hay una presión del sector privado Sí. para que el gobierno elimine una serie de instituciones. Ah, sí. Porque ellos entienden que. Bueno, pero la Oxfam ha dado pero- un sinnúmero de sugerencias. Farideh Raful también ha hecho una propuesta. Y yo lo veo de lo más interesante. Yo creo Pero que tú sí, y yo que aquí sabes- hay una... Mira lo que es que sucede, Alexander, con eso. No es por un tema de cantidad de empleos, es por la calidad del servicio. ¿Qué sucede? Que aquí se diluyen mucho las funciones. En el sector transporte, que es uno de los sectores que más, y nosotros lo hemos dicho cuántas veces aquí, habían como 8 Sí. instituciones supuestamente con responsabilidad del manejo y organización del transporte en la República Dominicana. Y todas, entre una y otra, se pasaban la pelota. Además de que también el propio gobierno no le daba la importancia ni el carácter del lugar. Eso era simple nómina, pago de nómina y más nada, porque no había una política real a implementar y que se trazaran metas a corto, mediano y largo plazo, revisar esas metas, ver cómo están, qué se cumplió, qué no se cumplió y evaluar por qué no se cumplió X o Y de esas metas. Ofandi calcula en 13,000 millones de pesos anuales el dinero que pierde el Estado con esas instituciones. Que se diluyen. Sí. Pero yo pienso que en una reorganización, y con esto del programa República Digital, todavía eso elimina más
Con eso de República Digital, Alexander, yo quiero ser justa y felicitar a nuestro muy buen amigo Domingo Tavares, porque Domingo Tavares fue el creador de República Digital. Hay que ser honesto, hay que darle a cada quien lo que le toca. Eso fue en el gobierno del presidente Leonel Fernández, cuando Domingo Tavares... ese programa ya es viejo. Sí. Ese programa lo desarrolló Domingo Tavares. Se vino a implementar ahora, pero la verdad, y hasta tarde, porque fíjate tú que ¿de qué se trata República Digital? O sea, entonces, realmente de donde nace, de las manos de donde nace, es de las manos de Domingo Tavares, incluyendo el nombre. Sí. Ahora Gustavo lo agarró y lo quisieron poner como una gran cosa. Ya en estos tiempos, todo el mundo, de alguna manera, las muchachas de servicio, el jardinero, todo el mundo tiene un teléfono inteligente o una gran parte de la población, una gran parte de la población. Pero qué bueno que al final se pudo implementar. Quizás eso se debió de hacer una década atrás, pero ahí vamos. Tampoco es que somos un país de primer mundo. Sí. Bueno, y yo pienso que ese programa vendrá a organizar el Estado y además relanza el país hacia el futuro, porque eso obliga ya a todo el mundo a modernizarse, a digitalizarse. Sí. ¿Tú entiendes? Y bueno, pues enhorabuena para quienes tuvieron esa iniciativa. Sí. Me parece... Vamos a ver cómo se va. Pero lo que te iba a decir es que con esto del programa de República Digital, el país todavía va a tener que eliminar, muchas instituciones incluso, van a quedar sin funciones, porque en la medida en que tú digitalizas y organizas el Estado, hay instituciones y empleos que sobran. Y entonces, si UFAN dice que se están perdiendo unos 13,000 millones de pesos, yo dudo que por ahora, es más, yo pienso que no creo que por ahora el gobierno vaya a eliminar instituciones o a reorganizar el Estado. Pienso ya que eso lo hará un nuevo gobierno, el que venga o el otro, no sé, pero pienso que el Estado está obligado a reorganizarse y a reducir sus costos, porque el déficit no solo se baja aumentando los ingresos, sino también reduciendo los gastos. Mira, tú sabes una cosa, que con eso hay una doble moral. Claro que sí, Alexander, hay una doble moral, porque ¿quién es el mayor empleador del Estado? ¿Quién es? Es el gobierno. ¿Y cuál es la tasa de desempleo en la República Dominicana? De desempleo debe de rondar como el 14%. Por ahí, exactamente por ahí. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Está en capacidad el sector privado de emplear más gente de la que tiene? No. Está en capacidad, si lo que no lo va a hacer. No está en capacidad. Es evidente que no. ¿Tú sabes por qué yo te digo que está en capacidad de hacerlo? Pero ven acá, Alexander. Oye, porque yo te digo... Si tú tienes una empresa. Sí, pero oye, porque yo Si tú tienes una empresa, tú que tienes una empresita, tú estás en capacidad de contratar 7 gente en tu empresa. Sí, pero oye, porque yo te digo... No, las empresas contratan lo que necesita. Sí, pero hay un asunto. Balaguer, cuando Balaguer estaba en el poder, a Balaguer le estuvieron haciendo esa misma exigencia. Sí. De que habían instituciones de más, y Balaguer le dijo, bueno, pero absorban ustedes una parte y nosotros vamos a absorber la otra parte. Y nosotros le vamos a hacer esto y le vamos a dar esto. Bueno, el Estado... ¿Y tú te crees que Balaguer se lo dijo él consciente de que es verdad que el sector privado estaba en capacidad? Yo sé que Balaguer... Balaguer le tiró esa le estaba porque, echando una... Claro, se la tiró ahí tan claro, sí. Porque ¿qué fue lo que le quiso decir? Sí, pero de algún modo debemos de enfrentar este tema que tenemos de un alto porcentaje de desempleo en la República Dominicana, donde también el gobierno tiene que hacer algo. Sí, pero oye, ¿a qué yo me refiero? Cuando yo digo que el sector privado pudiera absorberlo, el Estado, como bien tú explicas, trabaja exactamente con lo que necesita.
El Estado, no, el sector privado. El El sector privado no pone ni uno más, es más, podría tener menos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay... A veces teniendo más empleados, si te lo dice una gente que en esa área, a veces teniendo más empleados, por ejemplo, en una línea, en un departamento, se rinde menos, se obtienen menos logros, menos resultados, que teniendo exactamente las personas adecuadas, porque es que eso es parte de lo que es la lógica y la inteligencia de la administración interna de cada empresa. ¿Por qué? Porque a veces el tú tener tanta gente lo que hacen es torpedear la labor del otro, etcétera. Entonces, eso no es verdad. El sector privado está haciendo lo que tiene que hacer dentro de las limitaciones que hay dentro del sector privado. Ahora, ¿qué sí puede hacer el gobierno? Incentivar, motivar, inyectar mayores recursos y estrategias al sector privado para expandir ese sector, de modo que nazcan más empresas, de modo que se apoyen más las microempresas, las medianas y pequeñas empresas, y por ahí sí. Ahora, lo que es el sector privado como tal, no, por ahí es que puede venir la cosa. O sea, el gobierno tiene que ser más eficiente en cuanto a crear una serie de políticas para provocar que se desarrollen, que nazcan, y permanezcan. Porque, por ejemplo, Danilo, ¿con qué vino Danilo cuando él asumió la presidencia en el año 2012? Una de sus compromisos que él hacía era que él iba a desarrollar las microempresas a niveles extraordinarios y espectaculares. Y por eso lo de las visitas sorpresa. ¿Qué ha pasado? Que esas microempresas lamentablemente no sobreviven. Un año, no pasan de un año. ¿Cómo va? Cuando más, sí. Y eso está ahí, mira. Eso está ahí, estudia, ahí hay números, porcentajes. Y tú sabes, tú trabajas de las microempresas, Alexander, te puedo decir que más del 85% de ellas terminan quebrando. No me digas. Sí, terminan quebrando. ¿Y tú sabes por qué? Terminan quebrando. Porque mira, ellos son los que no tienen acceso ¿a qué? A préstamos. Y cuando de algún modo cojan un dinerito prestado, ¿a dónde lo van a buscar? Al mercado informal, al área informal. ¿Y qué le pasa? A un porcentaje de cuánto? A unas tasas extraordinarias, que esos son usureros los que van Entonces, no tienen las mismas oportunidades que tienen los grandes. Pero se suponía que Danilo iba a crear toda una plataforma para que esos hijos de Machepa que quieren emprender un negocito lo puedan hacer y tengan iguales o mejores oportunidades, tengan un nicho allí donde tomar prestado. Eso se volvió tan burocrático, que esos pobres campesinos, esa pobre gente, no es verdad que tampoco pueden acceder fácilmente a un préstamo. Eso no es verdad. La que tiene un negocito de vender bisuterías o lo que sea, de vender con conete para ponértelo mucho más fácil, de ahí no va a pasar. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que simple y llanamente esos negocitos quiebran en poquísimo tiempo porque no existe una política que vaya real y efectiva, que vaya en auxilio de esas personas, que los respalde. Sí, pero hay que orientarlo. Mira, es que ese tipo de programas para las pequeñas empresas, si tú, por ejemplo, tienes un negocito de pasteles en hoja, lo lógico es que a ti se te oriente, no solo para que tú vendas pasteles en hoja, sino ponerle un valor agregado. Que a esos pasteles en hoja tú le incluyas jugo, pero que además le incluya empanada, o sea, que tú empieces a diversificar el negocio. No necesariamente así. Porque en el capitalismo moderno, en la diversificación es que está la estabilidad. Por ejemplo, tú tienes un empresario como Pepín Corripio, que Pepín Corripio no me lo ponga de ejemplo, ni tampoco es la diversificación. Si tú vendes pastel en hoja, es la especialización también de esos pasteles en hoja. Lo que tú, para ayudar a esa persona a que lo que sabe hacer es pastel en hoja y que sean los mejores pasteles en hoja, es tú hacer
que haya un nicho de mercado que compre esos pasteles en hoja y hacer también Pero que se le identifique de que esos pasteles en hoja que está haciendo Juaniquito Pérez va a tener un mercado donde Sí. colocar esos pasteles en Pero hoja. la diversificación es fundamental. Sí, pero no, Porque al por principio no, porque mira, por bueno, en principio es no. que al principio tú En la no medida puedes. en que tú te consolidas, tienes que diversificar. Sí, porque eso depende. Y como dijo aquel señor que tú trajiste de las empresas, ¿cómo es? Las empresas en cadena, ¿cómo que? Tú dices franquicias. De las franquicias. O sea, y en la medida en que tú te consolidas y ya has creado una plataforma económica, tú puedes incluso emplear El problema está en esas pequeñísimas empresas, pero ya eso es una parte como mucho más compleja en cuanto a tener una buena política de Estado, que fue lo que no se creó, de orientar en qué a esos empleados con el costo, porque por ejemplo, ok, yo hago pasteles en hoja, a mí me sale a un costo de 100 pesos y lo vendo a 90 pesos, pero ¿por qué yo lo vendo a 90? Porque yo no sé que mi costo es 100. Entonces, esas personas no tienen la mínima idea de lo que es la contabilidad básica de una empresa y por eso tienden a fracasar. ¿Por qué? Porque no están preparados. Ellos lo único que saben es hacer pasteles en hoja y hacen su pastel en hoja y lo venden. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces lo venden incluso por debajo del costo. No, o sea, un producto, cuando tú lo elaboras, tú tienes que saber exactamente y tienes que tener medidas estandarizadas. Y entonces cuando tú tienes el costo de producción, a eso tú le tienes que agregar por lo menos un 30% para las ganancias. Y tú tienes que ahí poner lo mínimo, transporte, todo, absolutamente. Pero tú te crees que todos los costos una persona que no tiene ningún nivel, a veces no sabe ni leer y escribir, Alexander, van a tener la mínima idea de lo que es eso, con qué se come eso, de costo. Mira, yo tengo, yo tengo un amigo. Pero también el Estado se lo está proporcionando, el gobierno le está proporcionando esas herramientas donde se determinen con una contabilidad básica. Ellos empezaron con una cosita por aquí, por allá, pero no es algo que se pueda hablar de que es una política implementada y ya exitosa y que todo el mundo tiene acceso a la misma. No, sí, mira, yo tengo un amigo que un día un compañero de economista lo llama y le dice, mira, tengo un cliente, pero yo no puedo darle servicio porque estoy muy ocupado. Te lo voy a dejar a ti. Él tiene una empresa y tiene un déficit que se le está reflejando todos los meses y él ha hecho todo lo posible por detectar el déficit y no lo haya. El amigo mío es una pequeña empresa cárnica y el amigo mío va y el hombre le dice, el propietario dice, yo tengo tal tiempo analizando toda la empresa y no veo de dónde me está saliendo ese déficit. Y le dice, yo le resuelvo eso, no se preocupe. Y como a los 3 días, él llama al señor por teléfono y le dice, yo le tengo el informe. Y ella dice el hombre, que tú me tienes informe, pero yo tengo tal tiempo en eso y tú en 3 días ya lo detectaste. Y el amigo economista va y le dice, mire, usted sacó 7 camionetas para ampliar las ventas. De esas 7 camionetas solo está operando una. Y está operando y cargando bienes. Pero esas 7 camionetas le están provocando el déficit. Entonces él le dice, hay que buscarle a esas 7 camionetas un servicio que ellas paguen ese costo que están produciendo todos los meses. Ahí el hombre entendió por qué es necesario un economista en una empresa, aunque sea pequeña. No necesariamente un economista. Porque hay cosas que tú como propietario no... ¿Tú te crees que una empresa mediana, pequeña, tiene la capacidad de tener un economista, Alexander? Pero es necesario. Es que no, pero es necesario. No. ¿Quién te ha dicho a ti que es necesario? Por esa mentalidad, por eso que tú explicas, pero de por Dios. Es que se da eso que tú acabas de decir. Está bien un contador, pero no dice un economista. Que muchas de esas empresas quiebran. Porque no tienen criterio económico para el desarrollo. No, está bien, pero yo te voy a decir una cosa, compañero. Vamos a ser serios. Usted sabe muy bien que eso no se puede. Porque ningún negocio Señores, cuando uno empieza un negocio, una tiene que
hacer de tripas corazón, eso es lo primero, Claro. Alexander. Entonces tú vas a buscar que la empleomanía que se hace fundamental para tú. Es que tú lo poder estás echar viendo para como un adelante. costo. Tú lo estás viendo como un costo, pero no es un costo. No, pero espérate, yo te estoy hablando también ya como un poco empresaria. Yo lo sé, yo lo entonces sé. yo no te puedo. Una empresa mediana, ¿no es verdad que tiene Es que que un economista al lado? un economista tú lo ves como un costo y no es un costo. No, pero no es que sea costo Cuando o tú no. contratas a un economista para que te haga El economista no es contador. pero no es para que te lleve la contabilidad. No, por eso te digo. La contabilidad es básica y fundamental. Sí. Pero lo que yo te estoy diciendo es que cuando tú contratas, cuando tú tienes una pequeña... En una empresa cuando tú vas a tener un contador, Ujú. pero no vas a tener en una empresa pequeña ni mediana, tú no vas a tener contratado un economista. Es que tú lo estás viendo como un costo y yo te estoy diciendo que cuando tú en una pequeña Ahora, empresa... tú me estás vendiendo eso, ¿eh? No. No, porque yo te digo, porque no. realmente yo te estoy hablando de la realidad, No. de que no es verdad que por tú no tener un economista, una empresa no va a echar para adelante. No, te crece más. No, está Por bien. eso es que te estoy diciendo. Puede que tu teoría de que crezca más o No, crece o bla, bla, más, bla, crece más. pero- ¿Tú sabes por qué? Porque el economista te va a dar soluciones económicas de crecimiento, de estabilidad y crecimiento. Compañero, mire, yo le voy a decir una cosa. Todo el que es empresario es economista de alguna manera. Pero es un error. Esa es una de las Ya cosas. cuando tú tienes una empresa grande, que tienes 500 empleados, ahí sí tú puedes hablar de economista, cuando ya tú tienes una operación compleja y una serie de cosas, pero con 60 empleados en una empresa. Pero es que el No, economista y no es un cuando- costo. Sí. No, porque por ejemplo, si tú lo que vendes Es un valor es, agregado. si tú lo que vendes es refrigeradores y tú te dedicas a importar una línea específica con una marca donde tú vas a colocar ese producto y tú lo colocas en qué, en distribuidoras, en tiendas y todo eso, por departamento, bla, bla, bla. O sea, hay cosas que no, pero yo no me voy a quedar ahí, ni me quiero estancar, de que en economista o no, en una empresa pequeña o mediana, dígame usted. Pero yo lo que sí pienso, Alexander, que esos estudios que hacen organismos como, por ejemplo, entidades como la Oxfam, deben ser tomados en consideración, que siempre los gobiernos deben leerse, Lo toman desde el revisarse. punto de vista político. Y entonces, irse muy a la defensiva tampoco es bueno. Analizarlo en frío, porque son estudios que se hacen con criterio y que aportan bastante. Y yo pienso que el propio gobierno pudiera tomar de allí una serie de propuestas y levantamientos de informaciones, datos muy puntuales que presta la Oxfam, que no tienen desperdicio. Yo creo que mucha partida le puede sacar el gobierno a este estudio. Oye, y a las Oxfam- propuestas hechas por la Oxfam. Oxfam sugiere la desaparición del despacho de la primera dama, de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, también fusionar los ministerios de la Presidencia y el administrativo de la Presidencia. Es que tú sabes que yo lo veo bien, porque dime tú, el despacho de la primera dama, por ejemplo, ¿eso es para tener a las esposas ocupadas? Pero bien lo pueden hacer desde el propio palacio y que se encargue de una serie de proyectos y cosas que no necesariamente tienen que tener una partida ya en lo económico para ella desarrollar una serie Oxfam de también cosas. propone la eliminación de la Liga Municipal Dominicana, Todo eso son... la fusión de las instituciones que trabajan en el sector transporte, eliminación del Consejo y comisiones que se relacionan con los ministerios actuales, fusión del Consejo Estatal del Azúcar 6 del Instituto Azucarero Dominicano, paso del Instituto Agrario Dominicano a estructura interna del Ministerio de Agricultura, fusión del Centro de Desarrollo y Competitividad ¿Tú sabes lo que está diciendo la Oxfam en el fondo? y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. ¿Tú sabes lo que está diciendo la Oxfam en el fondo? Que hay una dispersión de las funciones Claro, públicas eso en es así. algunas. Entonces, esa dispersión lo que hace es que al final no se
obtengan los resultados adecuados en el área que sea. Por eso hablábamos hace un momentito del sector transporte y lo que ahora es el Intran. Porque esa institución abarcaría todo lo que tiene que ver con las políticas de transporte en la República Dominicana, la implementación de una ley que se hace imposible implementar, por cierto, pero que está ahí, que este muchacho se encargó de hacerla sentado con los empresarios del transporte también. Cada vez que se hacía una propuesta de cualquier especie en esa Cámara de Diputados, él luego se reunía con los empresarios y bueno, ahí determinaban, hasta que cuando yo vi que Hubieres y otros más levantaron la mano felices para aprobar ese proyecto de ley, yo dije, Veamos. yo dudé, yo dije, bueno, ahí nada bueno puede ser, y muy, muy beneficioso para el sector, los que manejan el transporte aquí en la República Dominicana, los que se lucran de ese negocio. Pero, independientemente de todo eso, hay ya una cabeza al mando, que es quien traza las políticas respecto a todo lo que tiene que ver con el tema de transporte. ¿Por qué el ministro de Obras Públicas, que por cierto ahora el primer político, tú sabías, vamos a hablar de eso ahorita, pero el ministro de Obras Públicas vive creyéndose que es síndico? Bueno, tú me dirás, no, Lindsay, lo que pasa es que él tiene un acuerdo con David Collado. Tú sabes bien que un grupo de el PLD apoyó a David Collado en detrimento de su candidato Roberto Salcedo. Y hasta ahí yo te lo compro porque sí, eso pasó. Pero parece ser que el acuerdo iba mucho más allá de hacer que David Collado ganara. Y ahora tú ves al ministro de Obras Públicas haciendo el trabajo de el que es el gobernador de la ciudad, el alcalde de la ciudad capital. Y ahora el PRI en síndico. Entonces, tú ves al ministro de Obras Públicas haciendo muchísimas rayas en la calle aquí en la capital, poniendo orden. Él es el jefe, él es la mitad de jefe de policía, porque él tiene todo un batallón de policía que él los dirige. Él tiene que ver con las carreteras en la vía, eso dije de la COFA, que ahora es, ¿cómo se llama ahora? El cosa esta del transporte. Pero que no entran. No, en las carreteras, que antes era carrea, ahora es que te han dado servicio a ti cuando se te poncha una goma en la carretera. Eso, él también. Sutran. Bueno, una de esas cosas. Él maneja eso, conjuntamente con un grupo de policía que él también lo maneja. ¿Por qué? Porque eso se llama usurpar funciones, cuando las cosas no están totalmente delineadas, cuando no están totalmente definidas. Y aquí, por eso Oxfam sugiere una serie de instituciones. Tú no ves la fusión del ministro administrativo de la presidencia, que también él es el speaker de la presidencia. O sea, aquí eso pasa a diario. Y viene desde el mismo palacio. Desde el mismo palacio vienen dándose ese tipo de cosas, ese tipo de prácticas. Entonces, cuando tú ves que desde Palacio vienen esas prácticas donde se usurpan funciones, ¿qué tú puedes esperar de los demás, de las demás instituciones? Mira, que están mientras más lejos de Palacio, pues entonces más cosas, oportunidades tienen de hacer mañoserías. Mira, yo nunca he entendido por qué al ministerio, no vamos a decir a Gonzalo, ¿no? ¿Por qué al Ministerio de Obras Públicas le han creado un ejército? Yo nunca he entendido eso. Le han creado, pero él fue que creó su ejército. Sí. ¿Tú veías que eso antes pasaba? No. Y entonces, ese ejército lo creó él. Y el ministro de Interior y Policía, que no sabe cuál es su función, no conoce su rol, bueno, él está entonces, ahí, pero no. Yo pienso que AME, como es una institución nacional, era la llamada a manejar eso de la seguridad pública pero si tú te vas en las carreteras a definir todo lo que tiene que ver con el rol que juega AMET,
tú te darás cuenta de que eso es así, pero es es que lo que tú Gonzalo dices, lo hay cogió. una dispersión Sí. institucional que le está costando muy caro al Estado Dominicano. Y de las funciones de cada quien y las Y además, instituciones como tal. Y además, esa dispersión lleva a que, por ejemplo, instituciones como Obras Públicas tengan un ejército que no eso funcione, porque es más, Obras Públicas no tiene por qué tener esas cosas bajo su responsabilidad, porque Obras Públicas, su nombre lo dice, mantenimiento, ejecución de las obras. No, mira, yo creo que el ministro de Obras Públicas va a tener que ir a donde un psiquiatra, porque él tiene un desorden de identidad. O sea, hoy él se cree jefe de la policía, mañana él se cree alcalde de la ciudad, otro día. O sea, él tiene un problema. Yo creo que le ha frustrado mucho el hecho de que él no es ingeniero y ha venido a ocupar una función demasiado técnica como es el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, donde ahí lo que se trabaja es con puente, carretera. Y por más que me digan a mí, cuando han ocurrido desastres, que Danilo va con este hombre a ver el puente, yo creo que Danilo es el que le dice a él, entonces mira, vamos a tener que levantar este puente, mira, yo creo que mejor lo levantamos más alto, Gonzalo, porque si lo seguimos levantando al nivel que está, ese puente se va a volver a caer. Más de ahí, él no sabe de más nada, Alexander. Incluso Es que él no puede hablar de nada técnico, ni hablar de aproche, ni prestarle una solución de que la cantidad de materiales que se tienen que usar o cambiar en los tipos de materiales. Nada de eso, el tipo sabe. ¿Qué va a saber él? Incluso esa institución que dirige nuestro amigo López, ¿cómo que se llama? César López. César López. No, ¿cómo se llama la institución que dice? Embellecimiento. Dirección Dirección General de Embellecimiento. Esa institución, su función es darle mantenimiento a las carreteras. Sí, pero Gonzalo se lo quitó. Pero entonces tú tienes otra acción paralela de parte de Obras Públicas. Pero la función real de la Dirección General de Embellecimiento, cuando fue creada, fue para darle mantenimiento a las carreteras, para eliminar esas hierbas que se crean, toda esa basura que se van acumulando en el entorno de las isletas, todas esas cosas. Entonces, tú eso te encuentras... de embellecimiento, eso o se quita o debe de ser un verdadero departamento de lo que hay obras que darle sus públicas funciones. o darle sus funciones. Ahora, este informe de Oxfam no sorprende a las personas que estamos en el día a día. Eso no nos sorprende porque Claro todos que sabemos la dispersión institucional que hay en el país. Mira, esto que ellos plantean, la fusión del secretario administrativo y el ministro de la presidencia, lo que es ahora el Ministerio de la Presidencia no nació como un ministerio. Era como el secretario de la presidencia. Bueno, es que todo antes eran secretarías. No, pero era un secretario, no era un ministerio, no era un secretario. Era un secretario. Era un secretario del un secretario presidente. especial. Del presidente. Que era una especie, cuando eso nació. Ahora, ¿qué pasa? Que después le dieron la categoría de ministro. Ese ministerio toma poder a partir de Atoy de Camps en el 82. Y entonces se volvió apetecible. Después el mismo presidente Danilo Medina fue secretario de la presidencia. Y hay que decir que él y Atoy para mí han sido los que mayor poder han tenido. Bueno, porque los presidentes se lo han dado. De hecho, el presidente Fernández le otorgó tanto y tanto poder a Danilo Medina, que de ahí nace la plataforma presidencial del presidente No. Danilo Medina. era un gobierno Él lo aprovechó real. Porque, óyeme, el presidente Fernández, todo lo que tenía que ver con entidades para el aspecto los político puestos del gobierno y toda la cosa y los nombramientos se canalizaban a través de Danilo Medina, ¿era? Tú tenías que ir a donde Danilo Medina, obligatoriamente, que era el secretario de la presidencia. Claro, por eso. Porque el presidente le dio todo ese por poder. Eso se convierte Descansó en él una gran responsabilidad y una gran confianza de parte del presidente de la República. Por eso él se convierte en candidato en el 99. Por ahí empezó su plataforma política. Esa fue la base. Sí. La base política. Pero a mí ese informe de Oxfam me parece correcto y yo favorezco eso. Ahora, el problema está en lo que yo te decía, cómo eliminar esa dispersión y no crear una crisis, porque tú puedes crear,
eliminando esa dispersión, tú puedes crear entonces una crisis social. ¿Y por qué? O entonces esos empleados Usted se lo lleva para otro lado. bueno. Porque tú sabes muy bien que lo van a sacar. Habría que ver. Un gobierno como este, por ejemplo, que ya está en su segunda administración y que ya no puede volver a un nuevo gobierno, pudiera tomar medidas. ¿Quién te dijo que no puede volver a un nuevo puede. Gobierno? Gonzalo Castillo dijo que sí. Pero eso no es que pero eso son retóricas políticas, Lindsay. Pero el presidente es el primero que está consciente que él no puede repostularse. Eso pues, es así. Déjame decirte que ahora también él tiene otro desorden. ¿Quién? Dentro de todos los desórdenes que tiene Gonzalo Castillo en su cabeza, de que hoy se cree alcalde, mañana se cree jefe de la policía, y todos los días él nace con una nueva función en la cabeza. Eso depende del lado de la cama de donde Mira, se levante. Porque él también tiene complejo hasta de bombero. Señores, yo te digo a ti que tú eres lo último. Mira. Y ahora tiene complejo disque de político. Un hombre que no sabe absolutamente nada de política, que no sabía ni siquiera dónde quedaba la casa de Juan Bosch. Pero Gonzalo Castillo dijo que los que tienen que determinar y van a determinar si Danilo sigue con su ñoña puesta es la masa. Es el pueblo. Eso es retórica. O sea que la Constitución, él no sabe con qué se come Lindsay, eso es más, retórica. él no sabe que parece que no lo sabe, hay que decírselo, que existe una carta magna que rige a esta nación y que nadie, absolutamente nadie, puede estar por encima de la Constitución de la República, y que aquel que ose de violar la Constitución paga las consecuencias, con castigos que están estipulados dentro de esa misma Constitución, que pueden ir desde una simple sanción hasta la cárcel, dependiendo de la infracción, dependiendo del hecho cometido por ese ciudadano. Pero nada ni nadie puede estar por encima de la Constitución de la República. Mira, parece ser que eso a él se le olvidó, y parece ser que guardar respeto, solemnidad a nuestra Carta Magna, eso él no sabe tampoco con qué se come. Y como el ignorante es asesino, pues que siga la fiesta. Mira, eso es parte, tú tómalo hasta como un gesto de adulación. Pero, ¿a quién? ¿Al presidente de la República? No. Yo digo lo que dijo Gonzalo. Tú lo puedes tomar pero hasta... ¿a quién? No, que yo te digo, eso que dijo Gonzalo de que solo las masas deciden una repostulación del presidente, eso tú lo puedes tomar hasta como un acto de adulación. Ahora, un acto de adulación al presidente. Claro. Por eso te preguntaba quién. En estos países eso es muy común. Entonces, pero el presidente Danilo Medina, mira, ahora mismo, yo te lo he dicho en otras ocasiones, hay un problema de credibilidad sobre si el presidente se va a repostular o no. ¿Por qué? Porque el presidente tiene un estilo de gobierno que la gente cree que le permite hacer de todo, y no es así. Es como tú acabas de decir, las instituciones, la Constitución está por encima de todo. Entonces, aunque al presidente le adulen, aunque le digan lo que le adulen, el presidente sabe que él no puede buscar una repostulación. Óyeme, y el presidente ciertamente, y te lo he dicho en otras ocasiones, el presidente no va a buscar una repostulación. Ahora, que yo sí creo que el presidente va a tomar uno de sus colaboradores o sus allegados, alguien que él entienda que tiene las condiciones, y le va a dar todo el apoyo y lo va a promover. Eso es lo que yo creo que Danilo va a hacer. Porque Danilo es un guerrero de la política y él no se va a quedar aislado del proceso. Ahora, de que él se repostule. Mira, cuando Leonel le plantearon en el 98, 99 por ahí, modificar la Constitución para... ¿cuál fue la respuesta de Leonel? Yo tengo sentido de la historia, yo no hago eso. Pero Danilo Medina, estamos en el 17, a 7 años,
de haberse aprobado la Constitución. Mira, No, yo te miro porque tú estás hablando de una cosa. Yo estoy sorprendida. Yo me quedo frisada. Claro que sí, yo me quedo tú con frisada. la mirada me estás diciendo, eso no es verdad. No, yo te miro y yo digo, pero ¿y a dónde? ¿Y en qué planeta es que está Alexander ahora mismo? ¿En qué país, compañero, es que usted se encuentra en estos momentos? No, pero yo creo que Danilo le va a dar y le va a meter aire y energía. Es que yo no estoy hablando, de pero eso, él, de que si Danilo va o no va. Él no va a buscar, porque es que él sabe que no puede, porque aunque hay un problema de credibilidad por ese estilo imponente del presidente, pero aunque hay un problema de credibilidad, el presidente no va a buscar una repostulación. Yo estoy convencido de eso. Ahora, yo sí creo que él no se va a aislar del proceso y le va a meter recursos y aire y fuerza a alguien para que busque, para que enfrente a Leonel. Me dice alguien, dije por aquí, que Danilo dirá, yo ni lo pido ni lo goloseo, pero si me lo dan, me lo jondeo. No, él no. Mira. Cualquier político actuará así, porque el político, el papel del político es el ejercicio del poder. Mira. Ahora, alterar las instituciones otra vez, porque mira, si fuera otro, Antonio está durmiendo, ¿verdad? si fuera otro, a lo mejor, pero Danilo reformó en el 2014. No, pero mira, yo no voy y tampoco quiero entrar en esa discusión un tanto estéril, porque ese no es el problema. Cuando yo te hablo de que Gonzalo Castillo, que tiene un desorden de personalidad en su cabeza, habla de que las masas son las que deciden, o sea, él está poniendo por encima a un pueblo de la propia Constitución, cuando es el pueblo quien ha determinado cuáles son las normas y leyes que nos deben de regir a nosotros. Es una persona que, ¿qué es lo que está diciendo? Yo, particularmente, ¿verdad? Lo vamos a poner así, pero él representa un grupo. Y él está diciendo, no, la Constitución es un pedazo de papel. Eso no sirve para nada porque él la está obviando. Él en ningún momento mencionó la Constitución de la República. Para él, eso y nada es lo mismo. Para él, la Constitución no representa un obstáculo. Y como no representa un obstáculo, él entiende que la masa es la que va a decir que Danilo se quede ahí. Mira, entonces a eso es que yo me refiero. Yo no me estoy refiriendo de que si Danilo es un gurú de la política, que si Danilo quiere o no quiere, o si va a poner él a uno o no va a poner a uno. No, a lo que yo me refiero es a lo osado que son algunos funcionarios de llegar a tener el tupé de decir públicamente que la Constitución es un pedazo de papel, en pocas palabras. Eso fue lo que dijo. O sea, aquí no hay un orden. Y si existe, eso y nada es lo mismo. La Constitución no representa para ese caballero ningún tipo de obstáculo. Aparentemente no lo representa, porque él la obvia al momento de hacer ese planteamiento. ¿Pero por qué lo hace? En un momento en que el gobierno no anda nada bien, en que la imagen del gobierno y del propio presidente Danilo Medina no anda nada bien. A que de hecho, cuando una de esta gente tuitea, yo quiero que tú veas cómo las redes sociales reaccionan. ¿Cómo reaccionan ante cualquier propuesta de todos y cada uno de ellos? Uh-huh. Antes, mira, Gustavo Montalvo dejó de tuitear porque era tanto el atropello, tantas las cosas que la gente le decía, que él prefirió dejar de tuitear. No, es que cambiaron el vocero ahora. No, pero independientemente de eso, él dejó de tuitear. Ya. Él dejó de tuitear. Incluso el otro día fulano de tal, después de un largo tiempo, emite un Twitter, Gustavo Montalvo. Y yo,
como también otros que también salió. Porque tú sabes que Twitter te anuncia, después de un largo tiempo fulano emite una opinión, dice algo que no sé qué. Entonces, ¿por qué no lo hacía? Tú te vas al Twitter de Gustavo y tú vas a encontrar ahí una cantidad de dominicanos diciendo cuantas cosas a ese ministro. Por eso son ellos que creen tanto en las redes sociales, que también crean para eso. Porque hay cosas que ellos pueden controlar y manejar, pero hay otras que no. Porque ¿cómo tú controlas las redes sociales? Tú podrás controlar a través de un grupo que tú tengas bien organizado, pero ese grupo es limitado. ¿Cuánta gente tú puedes tener ahí tuiteando? 100, 200. Es más, ponle 1000. Ponle 1500. Y 1500 representa los 10 millones de dominicanos. No, entonces los otros que también tienen teléfono inteligente y que tienen capacidad para tuitear, van a tuitear también. Tienen el mismo acceso. Entonces las redes sociales, sí puede decirse que por las redes sociales se democratiza lo que es la comunicación. Ahí sí. Y esas son cosas que por más que ellos quieran controlar, no pueden. No pueden. Eso sí que el tema de las redes sociales es una lucha que se podría decir que es más entre iguales. Donde allí no hay forma hasta el momento de usted poder controlar las cosas. Bueno, ¿qué sí se puede controlar? Cuando se hacen encuestas, que Peralta tiene unos robots ahí que hacen que esas encuestas se disparen de un solo lado, de acuerdo a la conveniencia que él entienda. Perfecto, esa parte sí. Pero ya di que tuitearlo, Facebook, Instagram, esas cosas ellos no la pueden controlar, por más robot que tengan. Porque tú sabes que también existen una serie de gente, supuestas personas que están ahí que no son. Y entonces ponen incluso fotografías de qué, de un muñeco, de flores, de no sé qué, y son robots. Y a veces no ponen nada en la imagen. Eso sí que son anónimos, que realmente se sabe para qué están. Pero por más que se quiera hacer eso, siempre la gente, el común de las personas que tiene esta herramienta en sus manos y que la sabe utilizar, va a hablar, va a emitir su propia opinión, y es lo que no pueden controlar ellos. Entonces hay cosas que sí se pueden hacer, pero hay otras que no hay forma. Mira, este tema de la Sociedad Dominicana de Diario, que la Sociedad Dominicana de Diario ha dicho, bueno, pero ¿y qué es esto? Porque es que, y si tú me preguntas, ¿y por qué la Sociedad Dominicana de Diario? ¿Tú quieres que te diga una cosa? Para mí, la Sociedad Dominicana de Diario, cuando hace esa crítica, no es al conjunto del gobierno. Para mí, la crítica de la Sociedad Dominicana de Diario es al presidente Danilo Medina ha entendido que a él le ha dado resultado mantenerse alejado del debate. Y el presidente no interviene en los debates, no participa del debate, no se expone al debate público, no se expone al cuestionamiento. Y entonces para mí la crítica de la Sociedad Dominicana de Diario viene ahí. Tú dices que la crítica no es a los funcionarios, sino al funcionario. Exactamente, es a la ausencia que el presidente, por ejemplo, y si tú te pones en el lado del presidente, tú dices, bueno, pero ahí le ha dado resultado. Ahora, ¿qué hace Danilo? Que cuando Danilo entiende que él debe de pronunciarse sobre algo, lo escribe por Twitter. Lo escribe por Twitter. Pero llegó... Hace mucho que no tuiteaba y tuiteó el otro día. Pero llegó tan lejos que cuando quiso decir, yo no voy a ser candidato, le dijo a Felucho, mira Felucho, ve, dile al pueblo que yo no voy a ser candidato. O sea, y el presidente se ha mantenido al margen. No, pero es que entonces él le dijo eso a Felucho, si fue así, y le dijo a otro, ve y di que yo sí voy a hacer. No, entonces yo no sé, ¿y a quién le creo? Lo otro fue un acto de adulación, pero que Felucho sabe que él no puede salir a hablar a nombre de un presidente de la República. Una cosa que ese presidente no le haya dicho. Ahora, la crítica
la crítica es de la Sociedad Dominicana de Diario es a la ausencia que el presidente ha tenido al cuestionamiento, ¿tú me entiendes? A que le pregunten. Bueno, mira, lo que pasa para mí, es, para mí, Eso es una estrategia sí, que él ha utilizado. ese es su producto- estilo, ese es su estilo. El estilo que él ha, que él ha tenido que la que in- crear. Claro, sí. Que ha tenido que crear, ¿por qué? Porque hay algunas personas que dicen que Danilo es buen comunicador. Yo particularmente creo que es una debilidad de él y no lo es. Y por no ser buen comunicador, lo tienen en ese aspecto callado. Porque las veces que el presidente Medina ha sido sorprendido por la prensa, y no estoy hablando, o sea, estoy hablando en frío, en este momento como una espectadora y con el pequeño conocimiento que tengo sobre comunicación. Las pocas veces que Danilo ha sido sorprendido por la prensa, ha metido la pata. Ha metido la pata. Entonces, cuidando eso, ¿qué hacen con Danilo? Espérese. Tranquilo, que usted no puede hablar más que los 27 de febrero, más que los 16 de agosto cuando se tiene que hablar el día que usted se juramentó y no sé qué. Días especiales con un discurso que usted va a leer. Ahora, sorprendido por la prensa para él hablar, se lo comen vivo. Yo creo, Tanto así que hasta canciones le han sacado yo creo- al presidente yo- Medina. yo por el contrario, Entonces yo no creo que esa sea una fortaleza del presidente. yo no Es creo, una debilidad. yo por el contrario, yo no creo que Danilo sea un gran orador. Ahora, Danilo sí es efectivo en la comunicación. Fíjate en la campaña. En una que- comunicación de grupos es tremendamente efectivo porque él es directo. Él es directo y se va al grano. Pero para los medios, para que sea sorprendido por una prensa en una pregunta, cuando él necesita tiempo para poder convencerte a ti o aclararte su idea, no es lo mismo. Yo creo, No es lo mismo. Él es él es buen comunicador a la hora de tú conversar con él, al momento de tú conversar con él de tú a tú. En una reunión, ahí sí, porque su pragmatismo, él ahí lo esboza, él ahí eso es lo que es él. Porque eso es parte de lo que es él como individuo o como político. Pero yo te estoy hablando ya, y en base a la experiencia, en base a lo que ha pasado, no es especulación ni mucho menos. O sea, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento con las pocas veces que el presidente Medina se ha expuesto a los medios? yo creo que por No el- ha sido muy efectivo, yo, ¿no? yo creo que por el contrario, él Lo que tiene que... Pero ¿y en qué el momento? presidente Medina no es un gran orador, pero sí hay efectivo. Fíjate una cosa, y toma como parámetro la campaña, Ujú. que él venía a decir de que cuando lo alcance no me ve mal la placa. Y entonces dejaba esa pequeña cosa así ahí, y la gente empezaba, no me va a ver mal la placa, y utilizaba términos así cortantes durante la Sí, campaña, pero que, eso es otra que lo cosa. fue pegando todo ahí, tan. Pero estamos hablando del mandatario de la nación, Ahora, Alexander. desde el gobierno él ha hecho lo mismo también. Él lo que ha hecho es manejar cosas, elementos, directo así. Porque Hay alguna él gente sa- que le está él sabe que él pidiendo no a es él un eso. artista de la palabra. Ahora, él No lo es. no es él sabe que no es un artista. Ahora, él sí es efectivo en la comunicación desde ese punto de vista que yo te digo. Él coge y te lanza una cosa y te la pega. ¿Cuál corrupción? ¿De qué corrupción me están hablando? Señalen la corrupción y se desaparece. Sí, pero pero eso ya- le trajo, eso cuando él dijo de que cuál corrupción, señálenme la corrupción, que no debió decirlo, por eso te estoy diciendo. Entonces ahí le Pero- metieron pero una música y le sacaron una canción y una cosa y le ponen y cuál, porque tú sabes cómo es la oposición, es terrible. Por eso es que te estoy diciendo que esto no ha sido fortuito. La forma en que el presidente Medina se maneja tiene que ver con una estrategia de comunicación trazada por su estratega, que en este caso es Joao Santana. ¿Qué le ha dicho Joao Santana al presidente Medina?
Cada una de las cosas, y en eso Danilo es muy obediente. Danilo es un político que se deja manejar en ese aspecto, porque él cree en la comunicación. Danilo cree en la comunicación, tanto así que por eso incluso se ha cuestionado este gobierno por la cantidad enorme de recursos que se han destinado solamente que para la comunicación, y muchos de ellos se han dispersado, se han mal usado. Estamos hablando de 8,000 millones de pesos que se destinaron, por ejemplo, el año pasado. Se habla de eso, de 8,000 o más millones de pesos solamente que para comunicación. Esos son 8 instituciones del Estado o más. 8,000 millones de pesos. Sí. Eso quiere decir que el presidente Medina cree en la comunicación. Y cuando tiene un grupo de asesores, cuando él hasta contrata asesor internacional, que han creado toda una plataforma aquí, oficina en Palacio, oficina por aquí, por allá, que desde aquí se opera para... O sea, es porque él cree en eso. ¿Y qué ha dicho Joao Santana? No, mire, usted no puede hablar mucho a los medios. Usted es más de hablar directamente con la gente. Por eso se crean las visitas sorpresas, para que él sea uno de... Porque esa es su fortaleza. El hablar de tú a tú. Face to face, como dicen, pero él no es un gran orador, ni tampoco es verdad. Entonces, lo han comparado con otros mandatarios. En ese sentido, yo particularmente creo que le ha dado resultado a Danilo ser distante para el gran público. Se emiten comunicados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay etapas que tienen un tiempo, que ya llega su tiempo de caducidad, y ya son etapas totalmente agotadas y superadas. Eso de las visitas sorpresas es una etapa ya agotada completamente. Ya eso no le produce a nadie ni frío ni calor. Eso y nada es lo mismo. Por eso quiere decir entonces que eso es una etapa que ya llegó a su fin. Y así se van haciendo etapas en la vida, se van creando en las distintas cosas. Por ejemplo, ese estilo del presidente distante hasta cierto punto ha llegado a su fin, y ya la gente empieza y la gente empieza a demandar de que este señor se mantiene muy distante, cuando en estos tiempos hay una comunicación tan rápida y tan fluida, y los mandatarios tienen que estar a la orden del día, prestos a dar declaraciones. Al estilo Donald Trump. Bueno, Donald Trump es un caso aparte, pero la mayoría de los mandatarios, mira por ejemplo Obama. Donald Trump ha titulado hasta las 3 de la madrugada. Obama, cada vez que había una crisis importante en el país, él daba una rueda de prensa inmediatamente. Sí había una matanza, sí había un tema de catástrofe de la naturaleza, cuando todos esos momentos como de crisis, es más, en una él hasta se le saltaron las lágrimas. Entonces, los mandatarios en esos momentos, que son la cabeza de la gran casa, tienen que hacer saber cuál es su parecer respecto a un tema que ha impactado a toda una sociedad. Tiene que esbozar ese parecer frente al tema, mandarle aliento a esa sociedad. Y es lo que no ha hecho el presidente Medina por un tema estratégico de comunicación, que es lo que entiende Joao Santana. Ahora, a partir de este momento, no sé si ese estilo pudiera cambiar. No, el presidente lo que va a hacer es que va a moderar, y probablemente lo haga a partir de 1 o 2 meses, que no se vea que le están doblando el brazo. Pero eso no tiene, eso está mal si es así, porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que él va a entender? Sí, no, eso es de personas con muchas miserias. No, pero lo que pasa es que en el Estado es así. Pero no en el caso de Danilo, el Estado es así. El Estado guarda la forma. Dije, para que el otro no crea que fue que le doblaron el brazo. ¿Y entonces qué va a pasar con la ley de partidos? Tú sabes que yo no sé si tú viste que Danilo, que el presidente Hipólito Mejía decía,
bueno, pero Danilo no habla pues de nada, de nada. Yo me pasé y él decía que él sabía, que él reconocía como que él se había pasado, que había hablado demasiado, pero que Danilo es que tiene que hablar más. Entonces los dos se pasaron, uno por no hablar y el otro por hablar demasiado. Se pasaron los dos. Sí. Eso es un tema también que habría que analizar. Sí, sí. Sí, mira, yo pienso que los presidentes deben de tener un equilibrio. En algún momento hablan a través de la presidencia y en otro momento hablan ellos directamente. En un momento coordinan una estrategia con los funcionarios y en otra pudieran dirigirse ellos directamente o exponerse ellos. Mira, yo recuerdo, yo cubría la Fuente del Palacio y estaba el debate sobre el acueducto de la línea noroeste. y Peña Gómez y el PRD, que tenían los votos para aprobar o no el proyecto de construcción del acueducto de la línea noroeste, como el PLD no tenía voto para aprobar eso, el PLD nada más tenía un solo senador y creo que 7 o 8 diputados. El PRD le tenía trancado ese proyecto a Leonel y Leonel quería impulsar ese proyecto del acueducto de la línea noroeste. Y recuerdo que yendo yo para una actividad que encabezaba el doctor Leonel Fernández, escuché una información por la emisora de que en la línea noroeste estaban reclamando esto y estaban diciendo esto. Y yo aproveché y me le metí en el cerco que tenía el presidente y le pregunté sobre eso que yo acababa de escuchar. Evidentemente que Leonel parece que quería hablar del tema y Leonel se explayó y dio una información y dio todos los datos sobre el tema. Pero en ese momento el presidente Leonel Fernández quería hablar del tema, del asunto ese de la línea. O sea, los presidentes a veces, cuando quieren hablar de un tema y toca la coincidencia, que se lo preguntan, o también se maneja que el titular de prensa va y le dice a algún periodista llegado, pregúntamele al presidente de tal cosa, ¿ve? Y eso también se da, porque hay que ser honesto, eso también se da. Entonces, los presidentes van y te explayan y te dicen, pero cuando no quieren hablar de un tema, todavía tú le preguntas sobre eso. Y hacen como el cuento y te lo evaden. De la lombriz y el elefante. Y te lo evaden, te dicen, nos vemos, te la debo, cualquier cosa te dicen. ¿O te hablan de otra cosa? Como cuando la periodista le dijo a Balaguer, ¿cómo fue que usted no se casó? Y Balaguer le dijo, bueno, porque a lo mejor porque no consigue una mujer tan hermosa como usted. Claro, eso fue una respuesta de todo un galán. Sí. Ese viejito no era fácil de hacerlo caer en ganchos. Mira, antes de irnos a pausa, yo quiero advertir aquí lo que está pasando en este país con el tema de la delincuencia, los asesinatos, los asaltos. Señores, como que se está sintiendo de nuevo eso. Se está sintiendo. Lo grande del todo es que la mayoría de las cosas que están sucediendo no salen a los medios, ni los medios se hacen eco de ellas. Pero aquí es alarmante los feminicidios, las violaciones a menores, los asaltos, robos, y tú no viste el policía que mataron, o sea, ahora se han dedicado a matar policía para robarle las armas de fuego. Pero el común de la gente, y lo último que eso está va a llevar pasando, una reacción de los policías, sí, que los policías cuando vean cualquier cosa sospechosa actúen. Bueno, el hecho es que en esta semana, señores, han habido como 5 muertos en manos de delincuentes, en lo que va de semana. Pero tú sabes lo que está pasando ahora. Antes de ayer me enseñaba un amigo nuestro un video de una esposa de un mejor amigo de él que estaba en una tienda, una tienda por departamentos, bastante grande. Y ella estaba en la fila y detrás de ella viene un hombre, porque entonces fueron y buscaron el video en la tienda, lo pidieron.
Eso, nada de eso se ha dicho y la policía ni nadie que tenga que ver con seguridad aquí ha denunciado lo que está pasando con este caso. El señor que está detrás de ella le empieza a hablar y le empieza a hacer así, qué sé yo cuánto, pero siempre por la cara. Hay un polvito que yo no sé cómo es que se llama el polvo que ay Dios mío, sí, a mucha gente le han hecho eso. Sí, pero eso ya es una práctica común. Se está volviendo cada vez más común. Y él tiene que mantenerse pasándole la cosa. Contaba una joven la historia de lo que le pasó a ella y ella fue, le entregó todo el dinero, fue a un cajero automático y después no recuerdan nada. Pero hay el caso de otra muchacha que se siente totalmente frustrada porque en el caso de ella lo recuerda todo, pero que hizo todo lo que le dijeron y la llevaron, la montaron en el vehículo. ¿Tú sabes lo que es eso, Alexander? O sea, la montaron en el vehículo, ellos se fueron con ella hasta un cajero, le hicieron todo. Y lo grande de esto es que ella recuerda, ella dice, porque si yo no lo recordara, quizás yo no estuviera sufriendo de pesadillas, de persecución, yo no me siento bien y tengo ya 2 semanas que salí de que pasé por esa situación y todavía es un recuerdo muy vivo que me tiene a mí totalmente desencajada. O sea, una muchacha que ya está con una frustración terrible, con pesadillas, bajo medicamentos, etcétera. Pero eso está ocurriendo en el día a día. Esa muchacha que yo te digo, que yo la conozco, de hecho he ido a su casa, ella hace unas pizzas caseras riquísimas. Ella, en un momento en que él se alejó a buscar una libreta, que ya como que ella sintió un dolor fuerte en el pecho y como que se sentía mareada, y ella deja la compra y se manda a servicio al cliente porque ella cree que le va a dar algo. Ella no está todavía, ella no sabe lo que era que estaba pasando. Y va a servicio al cliente. Entonces, cuando él se da cuenta y se ve todo en la cámara, él preguntó a la muchacha que estaba aquí, porque dejó ir su presa, ¿entiendes? Y entonces ya ella estaba en servicio al cliente y gracias a Dios no pasó de allí. Este hombre además tiene una característica y es que tiene la pierna derecha con un problema y ya se le está dando, pero te estoy hablando de que es alguien con influencia, el amigo, que está ayudando a que este caso se le preste atención. Pero ¿y el ciudadano común? Mira, aquí la gente, cuando le sucede cualquier hecho, ni siquiera va ni da parte a la policía, no lo reporta. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí no se le da ningún tipo de respuesta al ciudadano. La gente está incrédula. La gente no le da ningún tipo de aquiescencia a todo lo que tiene que ver con la estructura de seguridad de la República Dominicana, de su país. Porque lo primero que la gente entiende es que la policía es parte de todo esto. De que también ya la gente no confía en los policías, porque tú no sabes cuál de ellos es un sinvergüenza, un delincuente más y quién no. Entonces son de las cosas que están pasando aquí, señores, y que ya no sabemos por qué esta batalla nos la ganó la delincuencia a nosotros como país. El gobierno no ha hecho absolutamente nada en ese sentido. ¿Por qué? Porque siguen cometiendo el yerro de que entienden que nombrando a un jefe, ahora disque director de la policía, van a resolver el problema. Y el ministro de Interior cogiendo fresco allá en el piso 13 del Huacal, que no sabe ni siquiera con qué se come ese Ministerio de Interior y Policía. O sea, no sabe cuál es su rol, no sabe cuál es su función, y entonces, ¿qué carajos va a hacer? Nada, no va a hacer nada. Y, mientras tanto, la delincuencia se está encargando de manejarnos a nosotros como pueblo como a ellos se les antoja. La gente es víctima de atracos, de asaltos, de violaciones, de todo, y nada pasa. Las mujeres se convierten en víctimas de muchos hombres hasta finalizar con su vida, acabar con la vida
de esa mujer y nada pasa. Porque aquí no existe ningún tipo de protección hacia el ciudadano en ese sentido. Es muy lamentable. Yo Déjame me leer preocupé este bastante. pedacito del AM de Diario Libre que escribe Inés Pun. Dice, no parece que estemos en vía de encontrar una solución a los tapones. Son cada vez más largos, más broncos, entorpecen la actividad diaria laboral, familiar, de ocio, educación y cultura. Son dicho en román paladino, un verdadero peñazo. Cuestan dinero constante y sonante y frenan el desarrollo de actividades, encuentros, proyectos, salir de la casa. Se piensa dos veces. Óyeme, ese párrafo, eso es así. Yo a veces tengo que salir a algo y cuando yo veo cómo está esa zarazota, yo digo, hasta que eso no baje, yo no voy a coger esa lucha, ¿no? Óyeme, bueno. Tú viste los otros días un tapón a la 1 de la madrugada en la tierra adentro. ¿Tú no viste No. Esto es increíble. A las 10 de la noche todavía las principales avenidas de este país están entaponadas. Yo no me explico. Ya tú sabes los tapones lo que pasa. Cuando hay un tapón en una de esas callecitas de ahí de Piantini y de cualquier sitio, ahí aprovechan y te asaltan también. Se te ponen 2 tigres, uno de cada lado y te asaltan, como le pasó a nuestro querido amigo Carlos Cuello y a su esposa. Y tuvieron que quitarse relojes. Y a doña Marina también, de aquí, del canal. O sea, es una cosa terrible lo que está pasando con la delincuencia en este país. Pero ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos a una pausa. Mientras tanto, luego de ella vamos a conversar con un pico de oro. Ese sí sabe comunicar. Con nuestro querido amigo Licho Matos, que va a estar con nosotros luego de una breve pausa comercial. Acer está contigo en cada momento con los mejores canales y premia tu fidelidad con atractivas promociones. Somos la compañía con más cobertura a nivel nacional y contamos con la mayor cantidad de canales